Un juguete es el primer confidente de un niño, un puente entre la realidad y la fantasía que promete compañía y alegría. Sonreímos al ver esos rostros de porcelana o plástico. Pero, ¿qué pasa cuando esa sonrisa se vuelve fija, fría y perturbadora? Hay objetos que parecen absorber algo más que el cariño de sus dueños, algo oscuro que se oculta tras los ojos de cristal. A lo largo de las décadas, la industria ha retirado productos que cruzaron la línea entre la diversión y el horror puro. Hoy te presento 7 juguetes infantiles demoníacos que fueron prohibidos. Veremos casos donde el juego terminó en tragedia, dejando cicatrices que ningún psicólogo puede borrar. Cabbage Patch Kids Snack Time, el muñeco hambriento. Fabricado por Mattel en Estados Unidos en 1996, este muñeco fue diseñado para comer bocadillos de plástico mediante un mecanismo motorizado en su boca. Sin embargo, lo que comenzó como una innovación tecnológica se convirtió en un horror carnal. Lo prohibieron en 1997, tras registrarse más de 100 incidentes violentos. El muñeco no tenía un interruptor de apagado y sus mandíbulas metálicas eran implacables. Los niños que jugaban con ellos vivieron escenas de pesadilla. El muñeco atrapaba sus cabellos o sus dedos y no los soltaba, succionándolos rítmicamente, mientras los niños gritaban de dolor. Se reportaron casos de cueros cabelludos parcialmente arrancados y dedos triturados, mientras los padres intentaban desesperadamente quitar las baterías. Pero lo más perturbador eran los relatos de los niños. Muchos aseguraban que el muñeco parecía disfrutar el sabor de su carne, emitiendo risas mecánicas mientras masticaba. El caso más famoso involucró a una niña en Connecticut, cuyo cabello fue succionado hasta la raíz, dejándola con un trauma permanente. Mattel tuvo que retirar el producto y ofrecer reembolsos, pero el daño ya estaba hecho. El Snack Time Kids no buscaba plástico, buscaba sangre. El set de energía atómica Gilbert U-238, el juego radioactivo. En 1950, en plena fiebre nuclear en Estados Unidos, la compañía A.C. Gilbert lanzó el juguete más peligroso de la historia. Un laboratorio de energía atómica real. Lo prohibieron apenas un año después, no solo por su bajo éxito comercial, sino por el peligro invisible que emanaba de la caja. El set incluía 4 muestras de uranio real y un contador Geiger. Los niños estaban manipulando radiación sin ninguna protección. Los registros indican que los niños que pasaban horas experimentando con el set comenzaron a presentar síntomas extraños: fatiga extrema, caída de cabello y quemaduras en las manos que no sanaban. Se dice que el aire en las habitaciones de estos niños se volvía denso y metálico. El caso más famoso es el de un grupo de jóvenes exploradores que, tras jugar con el set durante todo un verano, desarrollaron leucemia en años posteriores, vinculada directamente a la exposición prolongada. Los padres no sospechaban de la caja con ilustraciones coloridas, mientras el uranio corroía silenciosamente el ADN de sus hijos. Gilbert aseguraba que era educativo, pero el set era una sentencia de muerte empaquetada. Hoy en día, los pocos sets que sobreviven son tratados como desechos peligrosos, un recordatorio de que la ciencia cinética puede convertir un regalo de Navidad en un ataúd de plomo. Furby, el observador silencioso.
Lanzado por Tiger Electronics en 1998, el Furby fue el fenómeno global que prometía una mascota robótica capaz de aprender. Sin embargo, su prohibición no vino del gobierno, sino de agencias de inteligencia como la NSA y de miles de hogares aterrorizados. Su comportamiento era errático. Los Furbies comenzaban a hablar en medio de la noche con las baterías retiradas o repetían conversaciones privadas que habían escuchado días atrás. Los niños reportaban que sus Furbies los observaban fijamente en la oscuridad, moviendo sus ojos mecánicos sin previo aviso. Se registraron casos de niños que desarrollaron terrores nocturnos severos, asegurando que sus juguetes les daban instrucciones en un idioma distorsionado. El caso más famoso ocurrió en una base militar, donde se prohibió su entrada porque se creía que eran dispositivos de espionaje capaces de grabar secretos de Estado. Pero el horror era más profundo. Familias aseguran que tras intentar destruir al juguete, este emitía gritos humanos de agonía. El Furby no era solo un juguete, era un observador que nunca cerraba los ojos, un receptor de frecuencias desconocidas que convertía el cuarto de juegos en una sala de vigilancia paranormal. Muchos terminaron enterrados o quemados, pero sus dueños juran que aún pueden escuchar ese balbuceo metálico saliendo de las paredes. Hugo, el rostro del espanto. Fabricado por Kenner en 1975, Hugo era un muñeco diseñado para que los niños le pusieran disfraces y cicatrices de látex. Fue prohibido y retirado del mercado poco después debido al impacto psicológico devastador que causaba. Su mirada. Hugo no tenía pelo y sus ojos eran humanoides, fijos en una expresión de juicio eterno. Los niños que jugaban con él comenzaban a mostrar comportamientos extraños, volviéndose retraídos y obsesionados con ocultar el rostro del muñeco. Se reportaron casos donde los niños aseguraban que las cicatrices de látex que le ponían a Hugo aparecían por la mañana en sus propios cuerpos. El caso más famoso involucró a un niño en Ohio que fue encontrado intentando pegarse las piezas del muñeco a su propia piel con pegamento industrial, afirmando que Hugo necesitaba un rostro real. El muñeco parecía emanar una tristeza malevolente que corrompía la percepción de la identidad en los infantes. Tras su prohibición, miles de ejemplares fueron incinerados, pero la leyenda dice que Hugo nunca se fue realmente. Su rostro calvo y su mirada vacía siguen apareciendo en las pesadillas de quienes intentaron darle una identidad, recordándoles que hay facciones que nunca deberían ser imitadas por el plástico. Sky Dancers, hélices de agonía. En 1994, Galoob lanzó las Sky Dancers, elegantes hadas que salían volando de una base al tirar de una cuerda. Lo que parecía un baile mágico se convirtió en una lluvia de proyectiles que causó lesiones horribles, llevando a su prohibición masiva en el año 2000, tras más de 150 informes de incidentes. No era solo el peligro físico de las alas de plástico duro girando a altas velocidades, sino la naturaleza de los ataques. Los informes médicos detallaban córneas desgarradas, dientes rotos y costillas fracturadas. Pero lo más inquietante era el testimonio de los padres. Las hadas parecían apuntar deliberadamente a los ojos y rostros de las personas, desviando su trayectoria de vuelo de forma antinatural. Se registraron ataques donde el juguete perseguía a la víctima por la habitación antes de impactar. El caso más famoso fue el de una niña que quedó ciega de un ojo cuando su Sky Dancer dio un giro de 90 grados en el aire para golpearla directamente. El juguete fue retirado por ser impredecible. Pero para muchos, las hadas estaban poseídas por una energía cinética violenta que odiaba la alegría que debían representar.
Eran bailarinas de la mutilación, convirtiendo el cielo de la habitación en un campo de batalla sangriento, donde la magia se pagaba con la vista. Joliet, la muñeca de la estirpe, la herencia maldita. A diferencia de otros juguetes de esta lista, Joliet no se vendió en grandes superficies, sino que es un objeto único que ha sido prohibido por el sentido común y el terror familiar desde hace 4 generaciones. Fabricada a mano a principios del siglo XX, esta muñeca de porcelana carga con una maldición de linaje. El patrón de muertes que la rodea, cada mujer de la familia que hereda a Joliet da a luz a 2 hijos, un niño y una niña. Sin embargo, el varón siempre muere misteriosamente al tercer día de nacido. Los registros familiares son espeluznantes. Las madres aseguran escuchar risas de bebé saliendo del pecho de porcelana de la muñeca y llantos desgarradores en mitad de la noche. Se dice que Joliet actúa como una prisión de almas, absorbiendo la esencia de los niños fallecidos para mantenerse viva. El caso más famoso es el de su actual dueña, quien asegura que a veces la muñeca aparece en diferentes habitaciones y que su peso aumenta cada año, como si estuviera creciendo por dentro. Joliet es un juguete que nadie quiere, pero que nadie se atreve a tirar, por miedo a que el ciclo de muertes nunca termine. Es la prueba de que un juguete puede ser una tumba de porcelana que reclama su tributo en sangre inocente cada generación. El kit de forense infantil. En la década de los 70, una compañía de juguetes de bajo presupuesto lanzó en Europa un kit de forense junior. Fue prohibido casi de inmediato tras descubrirse el origen de sus materiales y el efecto nefasto en la mente de los niños. No era solo que el kit incitaba a los niños a diseccionar pequeños animales, sino que las herramientas eran réplicas exactas de instrumentos de morgue, fabricadas con un metal que desprendía un olor fétido a formol. Los registros de la policía indicaron que los niños que jugaban con este set desarrollaban una falta total de empatía y comenzaban a coleccionar restos biológicos en frascos bajo sus camas. El caso más perturbador fue el de un niño en Francia que intentó practicar una autopsia en su hermano menor mientras éste dormía, asegurando que las instrucciones del manual le decían que el cuerpo debía ser explorado. Se dice que el manual contenía dibujos anatómicos que se volvían más detallados y grotescos a medida que se avanzaba en las páginas. El juguete fue retirado y las existencias destruidas por órdenes gubernamentales debido a su potencial para crear psicópatas. Jugar a la muerte nunca fue tan literal. Este kit no era un juguete, era un manual de iniciación a la oscuridad que veía en el cuerpo humano un simple rompecabezas de carne y hueso. Hemos visto cómo la línea entre la diversión y el horror se desvanece cuando un objeto inanimado cobra una vida propia o destructiva. Estos 7 juguetes fueron prohibidos para proteger la integridad física y mental de los más vulnerables, pero sus historias siguen resonando en los pasillos de las jugueterías antiguas. ¿Conocías estos casos? ¿Cuál de estos amigos de plástico te perturbó más al imaginarlo en tu propia habitación? ¿Alguna vez sentiste que tu juguete favorito te observaba cuando apagabas la luz? Juzga tú mismo, pero antes de dormir, echa un vistazo a ese muñeco que heredaste o compraste en una oferta. Puede que solo sea plástico y pintura, o puede que esté esperando a que cierres los ojos para empezar su propio juego.